Hola, bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad IEXPO. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema referente a la donación por aféresis, otra forma de salvar vidas. Donar sangre es una de las acciones altruistas más bellas que un ser humano puede hacer por la sociedad. Con un procedimiento inferior a 10 minutos de duración, una persona es capaz de ayudar a salvar la vida de 3 pacientes. No obstante, existen muchos donantes que deciden dar un paso más y afianzar su compromiso con la ciudadanía a través de otro tipo de extracción. Hablamos de la donación por aféresis, una técnica en la que se obtiene de manera selectiva componentes sanguíneos, es decir, glóbulos rojos, plaquetas o plasmas. Gracias a una aféresis plaquetaria, el paciente con problemas oncohematológicos, por ejemplo, o enfermedades autoinmunes, puede recibir una transfusión de un único donante, lo que evitará efectos adversos en otros, así como otros beneficios para el paciente. El día de hoy contamos con la presencia del doctor José Adán Arizaga Berber, el cual nos platicará sobre este procedimiento. Vamos a hablar un poco del doctor José Adán Arizaga. El doctor es médico cirujano y partero, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es patólogo clínico por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene un diplomado en alta dirección hospitalaria por el Instituto Mexicano del Seguro Social y actualmente está cursando un máster en enfermedades infecciosas y resistencia antimicrobiana por la Universidad de Nebrija. Además, es director médico de Laboratorios Proquimed. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. El día de hoy es un tema muy interesante y justamente pues lo que queremos más que nada es realizar un proceso de concientización. Sabemos que hay una semana para la donación, pero obviamente es importante que sepamos que existen alternativas para tratar y ayudar a los pacientes que requieren este tipo de procedimientos. Gracias, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les agradezco el espacio nuevamente para poder hablar de este tema que es sumamente pues, importante debido a que hay mucho estigma acerca de la donación y sobre todo de este tipo de procedimientos por aféresis. Finalmente, es algo que debemos de ir conociendo paulatinamente y más en nuestro país, que tenemos índices muy bajos de donación, ¿sí? Altruista. Empezamos con unos datos sumamente interesantes. Donar sangre es regalar vida. Este es un mensaje prácticamente que tenemos en todo el ámbito clínico, sobre todo por las necesidades en las cuales actualmente estamos como país, acerca de la concientización de donar sangre. En México únicamente el 5% de la sangre necesaria se obtiene por donación altruista. O sea, realmente es un porcentaje muy bajo en comparación con algunos otros países. En Latinoamérica tenemos todavía estos datos. En toda Latinoamérica, a excepción de Estados Unidos, Canadá y Cuba, que son los que presentan índices más altos de porcentaje de donadores altruistas. Estos datos que les estoy presentando a continuación son los datos que extraje que se me hicieron sumamente importantes acerca de la donación. ¿Y por qué se me hicieron importantes para dárselos a conocer a ustedes, a la audiencia? Precisamente porque esos datos son extraídos de una estadística de hospitales de España, donde vemos que prácticamente la pandemia pues no impactó en su donación, ¿sí? O sea, a comparación de los años anteriores, antes de la pandemia, tenían números bastante buenos y con la pandemia, pues prácticamente se mantuvieron muy constantes, ¿sí? Con esto quiero decirles porque aquí en México nos afectó indudablemente como no tienen una idea, ¿sí? Los hospitales nos quedamos prácticamente sin
sin recursos. Ese era un miedo que estaba a flor de piel siempre en los servicios hospitalarios, porque finalmente la sangre en cualquier tipo de procedimientos es impredecible en el momento que la vamos a ocupar. Entonces, por eso les quise mostrar estas tablas. Es de otro hospital de Madrid, donde realmente inclusive se ve una alza considerablemente hablando de aféresis, que es un tema que prácticamente no conocemos mucho y para qué estamos aquí para difundirlo un poquito más. ¿Cuál es el mensaje de la Organización Mundial de la Salud actualmente? Los donantes de sangre ayudan a los pacientes a mejorar y a mantenerse con vida. Este es un mensaje muy importante, sobre todo para difundirlo. Nosotros como sociedad tenemos que tener esta labor de concientización, sobre todo para apoyarnos como sociedad y sobre todo para ver aquellos casos en los cuales, pues obviamente todos vamos a necesitar en algún momento algún tipo de servicio de banco de sangre. Tu sangre más altruismo, pues obviamente es una vida. Es una vida que salvamos. En México dona diariamente casi 5,000 unidades de sangre, sin embargo, pues nos quedamos muy cortos, ¿sí? Porque somos un país de casi 135 millones de habitantes y este porcentaje de donación es muy pequeño, ¿sí? La mayor parte de las donaciones que se realizan aquí en nuestro país pues son por reposición. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que es obligadamente porque tenemos un paciente, andamos consiguiendo pues unidades y más cuando sabemos que probablemente son grupos difíciles de encontrar y que ya el paciente está en esta situación de riesgo para la vida, pues andamos consiguiendo absolutamente cualquier donador y no sabemos si está en un riesgo potencial de transmitir alguna enfermedad, etcétera. Entonces, por eso es importante concientizarnos y donar si sabemos que no tenemos factores de riesgo. Hablando un poquito de historia acerca de la aféresis, ¿qué significa aféresis? El término aféresis proviene del griego aféresis, que significa remover o extraer forzosamente pues alguna partícula, algún tipo, en este caso, pues la célula, ¿sí? Este término surge a inicios del siglo XX a partir de experimentos realizados en la Universidad de Johns Hopkins de Baltimore, donde empezaron a hacer experimentos con animales, donde fueron detallando los procedimientos y estandarizándolos hasta que por fin pudimos tener un instrumento que nos ayudara electivamente para separar los hemocomponentes que se requieren específicamente. Entonces, es una forma diferente de donar, es un hecho. Precisamente tiene algunos beneficios que son sumamente adecuados tanto para el donador y para el paciente que se va a transfundir. O sea, la forma de donador es de extraer la sangre y solamente vamos a extraer el hemocomponente, hablando de eritrocitos, hablando de plaquetas o hablando de plasma, que necesitemos del donador sin necesidad de extraer todos los hemocomponentes. Entonces, esta es una de las particularidades de este procedimiento. Para entenderlo un poquito mejor, aquí voy a poner un ejemplo pues realmente muy gráfico acerca de cómo el donador se encuentra en el proceso de donación. Se hace la extracción. Esta extracción pasa a través de la máquina, donde por centrifugación va separando las plaquetas en un sitio, los glóbulos rojos y los eritrocitos. Entonces, hace la separación del componente que nosotros queramos seleccionar y lo demás lo transfunde al paciente de nuevo, al mismo donador. Entonces nos quedamos con el hemocomponente idóneo que necesitamos sin necesidad de retirarle las otras células al paciente. Este tipo de procedimientos, pues obviamente viene avalado por instituciones reconocidas a nivel internacional,
los cuales pues lo han ido estandarizando a través del tiempo. ¿Sí? El ABB, que es la Asociación de Bancos Americana, la FDA, y hay una asociación americana de aféresis, que es donde nos da aquellas recomendaciones precisamente para hacer las buenas prácticas. Son recomendaciones científicas donde se ha estudiado con el tiempo todos los beneficios para utilizar esta máquina de aféresis. Algunos de los procedimientos ya totalmente estandarizados, tenemos la plaquetaféresis, la plasmaféresis, la eritroféresis, granulocitoaféresis y la extracción de células progenitoras hematopoieticas, que ahorita en un ratito les voy a comentar este gran beneficio, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos para donar sangre? Pues prácticamente, por aféresis, pues prácticamente son los mismos adecuados para una donación normal de sangre total. Sabemos que en la mayoría de los bancos, cuando vamos a donar, duramos prácticamente pues entre 10 y 11 minutos en lo que nos extraen la sangre total, pero en este procedimiento de aféresis es un poquito más tardado, precisamente porque hay la separación en el sitio del hemocomponente que queramos pues separar, ¿verdad? Los requisitos generales, pues es ser mayor de 18 años, pesar mínimamente 50 kilogramos, pues tener o contar con un buen estado de salud, que es sumamente importante, presentar una identificación oficial, no haber padecido ninguna enfermedad en los últimos 3 o 5 días, no haber ingerido bebidas alcohólicas, el no fumar en los últimos 48 horas, haberse realizado tatuajes, si los podemos admitir siempre y cuando pasen más de un año de haber realizado y que sobre todo no se hayan realizado retoques, ¿sí? Entonces, el ayuno que necesitamos prácticamente es alrededor de 4 horas para que se puedan ejecutar el procedimiento. Este dato es muy importante debido a que muchas veces los pacientes llegan al sitio de banco de sangre con ayunos muy prolongados. Para este tipo de procedimientos no se requiere ayunos más prolongados por la descompensación metabólica que puede tener el paciente. Hay un poco de dudas ahorita por la pandemia, tema de pandemia, por las vacunas. Existen diferimientos acerca de qué pasa si ya me vacuné y quiero donar. Con algunas vacunas no es necesario el diferimiento de estos donadores, siempre y cuando nos describan qué tipo de vacunas se aplicaron para poder dar las recomendaciones. Por ejemplo, de la Pfizer, Janssen, AstraZeneca, Moderna, Sputnik, Norvax. No hay diferimiento precisamente por la metodología por la que fue hecha la vacuna, que son de RNA sobre todo. Hay diferimiento con CanSino, Sinopram, Sinovac, de 14 días, y si el donador realmente no recuerda qué tipo de vacunas fue la que le aplicaron, pues nada más lo diferimos 14 días también. ¿Cuál es el objetivo principal del procedimiento de la donación por aféresis? Obviamente sabemos que a través de la entrevista con el médico, que de la valoración que le hacemos en el banco de sangre, tenemos que cumplir ciertos objetivos que son idóneos tanto para el donador como para el paciente que se le va a transfundir ese hemocomponente. Los objetivos es, primero, preservar la salud del donante, que es sumamente importante. No podemos nosotros someterlo a un riesgo potencial en gran caso de que no tenga, por ejemplo, unas venas muy adecuadas, que tenga calibres mínimos o que no tenga una valoración completa por el médico de banco de sangre. Se tiene que medir la presión arterial, el pulso, que tenga una buena exploración física para determinar algún tipo de riesgo que llegue a tener el paciente para poderlo diferir en ese momento. Obviamente también hacemos un examen de laboratorio en el cual medimos niveles de la citometría hemática, que es las células sanguíneas,
para determinar si realmente tienen los requerimientos adecuados, el número de células adecuadas. Tenemos ya valores muy estandarizados acerca de cuántos niveles de leucocitos, cuántos niveles de eritrocitos, cuántos niveles de plaquetas debe de tener el paciente, sobre todo para que pueda ejecutar el procedimiento sin que lo conlleve a ese donador a un riesgo potencial, porque lo que queremos hacer es que ambas partes se beneficien, ¿sí? También hacemos un examen de serología, donde investigamos algunas enfermedades infecciosas y para evitar la transmisión de estos agentes patógenos a través de estos hemocomponentes y que realmente la sangre que le vamos a transfundir al paciente pues sea lo más segura posible, ¿sí? ¿Cuáles son los intervalos de tiempo para donación de sangre por aféresis? Esa es una pregunta muy interesante y aquí es otro punto donde podemos diferir de la donación de sangre total convencional. Para plaquetoféresis, la duración del procedimiento en minutos es un intervalo entre 60 y 90 minutos. El volumen de extracción es prácticamente similar a una donación de sangre total, es de 180 a 450. El intervalo de donación es de 72 horas a 2 semanas, dependiendo del paciente y dependiendo si donó solamente una bolsita de plaquetas o si donó dobles, ¿sí? La frecuencia de la donación es hasta 24 en un año, 24 donaciones en un año. Prácticamente a las 48 horas las plaquetas de nuevo traemos su concentración normal, ¿sí? Adecuada para que pueda donar otra vez y se pueda hacer la extracción de sangre. Para la eritroféresis son en una duración de 20 a 30 minutos, es un poquito más corta. Igual pasa para la plasmaféresis, en caso de donación, es de 20 a 30 minutos. El proceso de eritroféresis en los intervalos de donaciones, aquí sí se recomienda que sea cada 6 meses. Entonces, prácticamente el paciente tendría que donar 2 veces al año. En plasmaféresis son igual de 72 horas y pueden ser hasta 25 donaciones por año. ¿Cuáles son los beneficios del donador? Pues que solamente va a donar el hemocomponente que le estemos solicitando. En este caso, si fuera altruista, el hemocomponente que él quisiera donar, que fuera de su elección. Si quiere donar plaquetas, nos vamos, de acuerdo a la analítica de los estudios de laboratorio, decidimos y le informamos al paciente, al donador, ¿sí? En gran caso que, pues obviamente, el componente más útil, en gran caso de grupos sanguíneos que son pocos frecuentes, pues podemos extraer doble componente en esa misma instancia, ¿sí? En caso de que sea plaquetoféresis o plasmaféresis, la recuperación de los hemocomponentes pues es mucho más rápida. Sabemos que en 48 horas el donador estará con valores superiores a las cifras que tenía, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios para el paciente también? Pues plaquetas le van a ayudar prácticamente a la coagulación de la sangre en aquellos pacientes que necesiten. Los eritrocitos, pues obviamente ayudan al transporte de oxígeno. El plasma aporta aquellas proteínas esenciales para el sistema de coagulación. Entonces, entre menos nosotros expongamos a más donadores o diferentes hemocomponentes extraídos de diferentes donadores al paciente, menor va a ser la cantidad de anticuerpos probablemente que le estemos pasando y menos va a ser el riesgo de alguna inmunización o reacción transfusional adicional que se pueda presentar en el paciente. Entonces, de una forma muy gráfica, aquí está una imagen donde en una sola donación equivale prácticamente a 6 donaciones de pacientes. O sea, si hacemos una donación de sangre total convencional, tenemos que extraer de ahí, separamos las plaquetas, que siempre no son con mucha cantidad, no contienen los concentrados plaquetarios, contienen alrededor de
5,000, 4,000 plaquetas cada concentradito, y con una sola aféresis donada, pues equivale a 6 concentrados. ¿Sí? Entonces es muy importante. Con esta infusión, el paciente que tiene pues plaquetopenias puede recuperar sus cifras adecuadas y clínicamente se recupera mucho mejor. La importancia de concientizarnos como sociedades debido a que carecemos de grupos que son considerando como el donante universal, que es el O negativo. Según las estadísticas actuales, tan solo 7 de cada 100 donantes posee el grupo O negativo, que es sumamente importante, ¿sí? Este grupo es sumamente extraño en nuestra población, no extraño, pero sí es la menos cantidad de porcentaje de donadores quien lo posee. Y este grupo es sumamente importante en casos de urgencias transfusionales, pues difícilmente llegamos a localizar a los donadores por la poca frecuencia con el que lo encontramos. Entonces, estos pacientes, estos donadores, sería muy importante que nos buscaran a todos los bancos en general para que se postularan como donadores altruistas y tener siempre recurso disponible en gran caso de que algún paciente lo llegara a necesitar. Las ventajas del procedimiento es que, pues obviamente, podemos sacar de un O negativo, podemos sacar la cantidad suficiente, si son 2 paquetes globulares, si son dobles, dobles concentrados plaquetarios, y disponiendo de mayor recurso en una sola donación y la frecuencia con la que el donador puede presentarse otra vez a banco de sangre a donar. Los mitos sobre la aféresis. Cuando vemos el instrumento y luego cuando pasa que los donadores ven el instrumento, de repente se nos espantan, dicen, no, yo no me voy a conectar a ese instrumento, ¿no? ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a hacer una hemodiálisis? Siempre se tiene estos mitos acerca de la aféresis, pues, pero prácticamente es un procedimiento sumamente sencillo, es 100% seguro. Siempre valoramos nosotros en el área médica todos aquellos factores que pudieran potenciar un efecto adverso a la donación. Sin embargo, por eso nosotros estamos ahí 100% a disposición de los pacientes para orientarles y estar al cuidado de ellos durante el procedimiento, ¿sí? Siempre les estamos preguntando cómo se sienten, si tienen algún tipo de síntoma asociado a la donación, y sobre todo cuidándolos y consintiéndolos siempre en banco de sangre. Algunos de los productos que se obtienen mediante aféresis, pues es interesante debido a que tenemos las plaquetas y como ya dijimos en algún momento, pues evitan las hemorragias principalmente en los pacientes, son utilizadas. Nosotros de valores normales tenemos una cuenta plaquetaria entre 150,000 y 400,000 plaquetas. Entonces, todos aquellos pacientes que pasen de 150,000 pueden ser candidatos óptimos para la donación de plaquetas. ¿Quiénes pueden requerir la plaquetoféresis o las plaquetas? Para que mejor me entiendan, pues todos aquellos pacientes, sobre todo pacientes leucémicos, pacientes que tienen algún tipo de neoplasia, algún cáncer, enfermos que reciben quimioterapia. ¿Por qué? Porque finalmente la quimioterapia, en la mayor parte de los casos, hace la destrucción no solamente de las células malignas del tumor, sino que también de células buenas, y una de estas pues, son las plaquetas, ¿sí? Entonces, estos pacientes que están en tratamientos ya de forma muy crónica con plaquetas bajas, siempre están requiriendo plaquetas. Entonces, es por eso que muchas de las veces nos vemos en la necesidad de hacer campañas para poder concientizar a la gente, invitarlos para donar este tipo de plaquetas para estos pacientes, estos niños. No solamente el cáncer es de adultos, también es de infantes, y todo mundo necesita en cierto tiempo algún hemoderivado, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones? Ya se las había mencionado hace un minuto.
es necesario tener más de 150,000 plaquetas para postularnos como candidatos óptimos, aparte de la valoración clínica que hacemos en banco de sangre, ¿sí? Entonces, al ser un donante único, pues, ¿qué potenciamos? Una mejor calidad en la transfusión, ¿sí? El paciente se va con una cifra adecuada de plaquetas, le vamos a transfundir solamente de un donador, que va a evitar que le transmitamos o que generemos riesgo para la transmisión de anticuerpos, a las inmunizaciones, algún tipo de infección, siempre y cuando estén en el periodo de ventana, ¿sí? ¿Es seguro donar? Sí, 100% seguro. No tengan, hay que quitarnos como sociedad este estigma de la donación, principalmente porque no conocemos muchas veces los procesos que se llevan en banco de sangre. Al momento de poder valorar a los donadores, siempre nos damos cuenta que siempre existe ese nervio. Cuando vamos a los hospitales es normal, pero es prácticamente un procedimiento con la finalidad de poder ayudar a un ser que en este momento probablemente lo esté necesitando. La eritroféresis es la extracción de los eritrocitos, solamente de los glóbulos rojos de la sangre. ¿A qué nos va a ayudar? Sobre todo al transporte de oxígeno a los órganos y tejidos. Aquellos pacientes que tienen anemias crónicas, pacientes también nefrópatas, que hay muchísimos en nuestro país debido a las enfermedades crónico-degenerativas, pacientes que también están en quimioterapia, pacientes que cursan con algún tipo de hemorragia, pacientes accidentados. Es uno de los hemoderivados que más se transfunde donde quiera. Es bastante noble en los bancos de sangre, porque hacemos lo imposible para poder solventar aquellos servicios donde pues no tenemos los recursos adecuados de hemoderivados. Pues por eso existen también red de bancos de sangre, donde aquí se nos quita el estigma de poder trabajar con tanto públicos como privados. Aquí todos somos uno, nos apoyamos entre todos. Por eso cualquier banco de sangre que exista la posibilidad de donar y que tenga este tipo de procedimientos, pues son bienvenidos todos los donadores. ¿Cuál es la estrategia que se busca con la eritroféresis? Pues sobre todo optimizar y tener recursos suficientes, ¿sí? A veces de un solo donador podemos extraer doble paquete globular, y esto nos va a dar mayor abastecimiento a los bancos de sangre, y sobre todo en aquellos grupos que son un poco más raros de encontrar. Y la citaféresis, pues prácticamente eso es un procedimiento donde se utiliza todos los hemoderivados de la sangre, así tanto como plaquetas, plasma y eritrocitos. Entonces aquí vamos a extraer todos. Solamente la particularidad que tiene es que este equipo de forma rápida hace la separación de cada uno de los hemoderivados con mejor control de calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que recupera mucho más las células de extracción y evita que se destruyan los eritrocitos, que las plaquetas se recuperen adecuadamente, que el plasma venga bien filtrado y tiene mayor calidad para el paciente que se va a transfundir. ¿Cuáles son los efectos adversos para la donación por aféresis? Pues los mismos que se han identificado para donación de sangre total, como normalmente los conocemos. Hay que cuidar siempre los hematomas posterior a la donación. Aquí en las aféresis es un poquito más, tal vez un poco más de tiempo en cuanto a proceso, dependiendo qué tipo de proceso le vamos a hacer al paciente. Sin embargo, los cuidados a lo mejor sí son un poquito más específicos acerca de que no se le vaya a formar un hematoma al paciente, pues sobre todo por el tiempo que se prolonga para hacer la extracción de sangre, ¿sí? Hay algunos pacientes que se suelen hipotensar. ¿Esto qué quiere decir? Que se les baja la presión. Sin embargo, siempre se les checa su presión constantemente. Hay algunos instrumentos que ya lo traen, hay algunos otros que no, pero
se está monitorizando siempre los signos vitales, se le está preguntando al donador si si se siente mal, si hay algún tipo de síntoma, y en ese momento se puede suspender sin ningún tipo la donación, ¿ok? Hay algunos que sienten hormigueo, y pues bueno, es prácticamente dentro de lo que se ha eh, prácticamente localizado en los donadores. Del cuidado después de la donación, pues continuar con la alimentación adecuada, se les sugiere, se les da un vale para que pasen al comedor y que puedan empezar a comer inmediatamente y no se vayan a descompensar metabólicamente. Ingerir abundante líquido, sabemos que nos extrajeron una cierta cantidad de volumen, pero estos son, pues obviamente se reponen inmediatamente mediante la hidratación, que es la mejor vía de hidratación. No realizar esfuerzos durante ese día, no realizar deporte extremo, que son por cualquier evento de hipotensión que fuera a tener, o desmayo, sobre todo a los donadores que pueden ocasionar, ¿sí? Algunas de las estadísticas actuales dentro de los bancos de sangre es que el proceso de aféresis nos ha venido, sobre todo en el servicio oncohematológico, nos ha traído grandes beneficios, tales que se ha logrado satisfacer más del 60% de las necesidades de cobertura, sobre todo en estos pacientes, ¿sí? Porque se extrae la cantidad de células requeridas específicamente para aquel paciente que las necesite de forma más segura. ¿Hay algún otro punto que les quiero comentar acerca de otros beneficios que se tienen con la féresis, con esta máquina? ¿Cuáles son? Es que la féresis también está como procedimiento terapéutico para algunas patologías. Es prácticamente un proceso extracorpóreo. ¿Por qué? Porque hace una extracción de la sangre, del plasma, de lo que queramos. Hace una depuración, una limpieza, se puede decir de esa forma, similar a la diálisis, mediante el flujo y los filtros que se tienen. Hace la centrifugación también para la separación del material o del hemocomponente que queramos necesitar. ¿Cuáles son aquellos procedimientos donde se ha utilizado la féresis terapéutica? Sobre todo en aquellas enfermedades autoinmunes que ya está validado totalmente. Eh, este, ¿Por qué otros? Por aquellos tipos de enfermedades autoinflamatorias, aquellos pacientes que tengan algún tipo de respuesta inmunológica pues inapropiada, síndrome de Guillain-Barré, es alguna de las que más se han hecho para hacer plasmaféresis. Algunos protocolos han iniciado para eliminar complejos inmunes de algunos pacientes con ciertas enfermedades específicas. Entonces, realmente tiene muchas utilidades. Algunas otras de las utilidades muy adecuadas que tiene, pues es dentro del trasplante de médula ósea, al separar las células progenitoras hematopoyéticas, obviamente mediante un procedimiento muy controlado, muy estandarizado, que va lidiado tanto del hematólogo como los responsables de los bancos de sangre, que para eso estamos, para tratar de dar el enfoque adecuado desde la parte técnica clínica del paciente, para poder hacer estos protocolos de forma muy adecuada. Estos tipos de procedimientos van con un nivel alto de la valoración clínica, desde una preparación muy enérgica del paciente para someterlos en estos protocolos de donación, ¿sí? Puede ser autólogo o puede ser alogénico, siempre y cuando, pues obviamente, se decida por el médico tratante, que son los hematólogos, los oncólogos, que normalmente son los que dan la pauta para ejecutar este tipo de procedimientos. La féresis para la extracción dura más o menos entre 2 a 5 horas, dependiendo del calibre del paciente, de la recolección que queremos obtener de estas células hematopoyéticas, ¿sale? La seguridad del proceso, pues obviamente es seguro relativamente. Solamente se estiman en algunas estadísticas alrededor de 3 muertes por 10,000 procedimientos. O sea, realmente
el proceso es sumamente libre de riesgos. ¿Y cuáles son los principales riesgos potenciales? Pues es el citrato. Hay algunos pacientes que hacen reacciones al citrato, que es el anticoagulante que se utiliza para ir depositando pues estas células. Y pues bueno, nada más tener un mensaje como conclusión: desperta al donante que llevas dentro, y esto nos dirá mucho de cada uno de nosotros. Y pues los invitamos a que participen en las campañas de donación. Estamos aquí en Laboratorios Proquimed y Banco de Sangre Proquimed, donde los esperamos para apapacharlos y hacernos un poco más conscientes acerca de la donación de sangre. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Bueno, vamos a entrar al módulo de preguntas y respuestas, doctor. Bueno, nos está preguntando María de Lourdes. Buenas tardes. ¿Se puede donar sangre si soy diabética? Lo recomendable es que no, debido a que tienen tratamientos los cuales no pueden desatender. Entonces, siempre se les aconseja que enfermedades metabólicas como diabetes, obviamente si es un prediabético que pueda suspender el tratamiento a lo mejor 48 horas, indudablemente podría, pero no queremos tampoco poner en riesgo la salud del paciente. Muchas gracias, doctor. Con respecto a las vacunas, doctor, pues se dio mucho, y lo platicamos hace unos momentos previo a entrar a la webinar, la combinación de vacunas. Yo tengo, no sé, Sputnik y tengo una de AstraZeneca, o tengo una CanSino y tengo una de Pfizer. ¿Qué tanta relación tiene esto como para que la gente pueda ser candidata para donación? Siempre y cuando la combinación que queramos. Si pasa más de 14 días, normalmente si ya se aplicaron una primera dosis, tienen que esperar a lo mejor pues el mes o un poquito más del mes. Pasando de los 14 días, sin ningún problema se puede presentar a donar. Muchas gracias, doctor. También con respecto a la situación del COVID, pues desafortunadamente en México hubo una disminución en pues ahora sí en los procesos de donación de todo el país. Desafortunadamente hubo escasez de hemoderivados y lo vivimos. Y actualmente pues estamos en un proceso de recuperación, doctor. ¿Qué nos podría dar usted como recomendación o como medida adicional para que se sientan con la tranquilidad de venir a realizar el proceso dentro de las instalaciones en un ambiente seguro? Obviamente, nadie estamos exentos de ser portadores asintomáticos, pero ¿cuáles son las medidas que ustedes están utilizando para disminuir este riesgo de transmisibilidad del virus? Ok, es un hecho, hablando de COVID, siempre se les aplica un cuestionario analítico, donde vienen preguntas muy específicas acerca del cuadro clínico y sobre todo ver los síntomas. Aquellos pacientes que son asintomáticos a lo mejor y que llegan a donar, el riesgo es muy mínimo, no se transmite por hemoderivados, está totalmente documentado. Entonces no tendría el riesgo potencial. La ABB inclusive sacó un artículo acerca de la transmisión por hemocomponentes, donde no se documentó la transmisibilidad del virus. Muy bien, doctor. Nos pregunta Georgina Tavares, ¿las mujeres que han tenido hijos pueden donar plaquetas por aféresis? Hablando si, por ejemplo, es mayor a 3 hijos, se les recomienda que no sean candidatas por la inmunización que pueden ocasionar a los pacientes que se les va a transfundir la sangre. Muy bien. Gisela de Nora nos pregunta, buenas tardes, yo estoy medicada para hipertensión e hipotiroidismo. ¿Puedo ser candidata para donadora de aféresis? De la hipertensión, pacientes que son hipertensos, controlados totalmente, se les valora, y si están su cifra normal pueden pasar sin ningún problema. Los pacientes que padecen algún tipo de trastornos, habría que ver la causa del hipotiroidismo. Se sugiere que no donen porque no pueden suspender tampoco el tratamiento, no se sugiere.
Muy bien, doctora. Doctor, una pregunta que habitualmente nos realizan incluso en los hospitales es, oiga, en alguna etapa de mi vida tuve hepatitis A, ¿puedo donar? Sí, sí, claro. Si fue el hepatitis antes de los 12 años, pueden donar sin ningún problema. Muy bien. María Marta Salgado nos pregunta, cuando una persona le ha dado fiebre de Malta, ¿puede donar o en cuánto tiempo tiene que esperar para ser donador? Se tiene que esperar o se tiene que someter al periodo de un año aproximadamente sin presencia de síntomas y signos, sobre todo ¿por qué? Porque los estudios auxiliares diagnósticos no son muy precisos para poder detectar la enfermedad, la reactivación de la enfermedad. Entonces tiene que pasar el protocolo de un año asintomático, este, y obviamente en la valoración con el médico, pues ahí se puede indagar un poquito más y si pasa el criterio, pues adelante, no hay ningún problema. Muchas gracias, doctor. Con respecto a las aféresis, en el caso muy particular, pues me ha tocado ir a apoyar en este aspecto y si el proceso, una de las recomendaciones es una vena de calibre grueso. Aquellas personas que, pues, por su anatomía, complexión, tienen estas pequeñas o fragilidad capilar, ¿hay alguna alternativa para que puedan ser donadores de aféresis? ¿O definitivamente no lo existe? ¿Hay algún otro procedimiento? ¿Pueden donar a lo mejor nada más el hemocomponente como tal? ¿Qué situaciones aplican ahí, doctor? Sí, en los pacientes que tengan el calibre, les damos dos alternativas y en el momento, porque esto va con el tiempo cambiando muchas veces por la complexión, va cambiando por el acúmulo de grasa, se le recomienda hidratarse 20 minutos, hacemos una segunda valoración para ver qué tanto la hidratación fue muy benéfica para las venas. Si en ese caso ya definitivamente el calibre es inferior, porque el catéter es diferente, la punción es diferente, los diferimos a donación normal. ¿Por qué? Porque tiene que durar un lapso de tiempo pues, más prolongado y eso nos va a dar un riesgo potencial a que se le forme un hematoma y se rompa la vena. Muchas gracias, doctor. Bueno, y una pregunta también relacionada justamente con respecto de María, de las venas muy delgadas. Y Amando Ernesto nos pregunta, ¿hasta qué edad puede ser un donante y si está vacunado para la hepatitis? Si está vacunado para la hepatitis, tiene que pasar, dependiendo de la hepatitis B, si fue de la hepatitis B, tiene que pasar un promedio de un año, porque son virus atenuados. Muchas gracias, doctor. María nos pregunta, si mi hija le dio dengue, ¿puede donar sangre? Sí puede donar siempre y cuando se someta el paciente a 6 meses de protocolo. Muy bien. Con respecto a las terapias, doctor, que se estuvieron utilizando de plasma convaleciente en los pacientes para su recuperación de COVID, ¿existe alguna evidencia científica actual o actualizada de acuerdo a las últimas guías que han salido que nos pueda recomendar? Sí, hace inclusive algunos 2 o 3 meses, la Asociación Americana de Bancos de Estados Unidos sacó un estudio muy importante con un número significativo de pacientes que recibieron transfusión de plasma convalescente, en el cual pues no se demostró la evidencia del beneficio de la transfusión del plasma a los pacientes con COVID en cualquiera de sus estados. Entonces, no fue, por eso se dejó de hacer la estandarización y el protocolo, inclusive aquí en México, pues se echó para atrás también. Sí, era una etapa muy prometedora donde pues todos estábamos muy entusiasmados con poder utilizarla. Desafortunadamente pues habíamos visto esta retroalimentación y pues bueno, ya las guías pues ya no lo recomiendan como Sí, tal. así es, sobre todo por la estandarización de cada hospital, cada unidad, y porque tampoco no podíamos cuantificar de cierta forma, muy precisamente, los anticuerpos generados por la infección a aquellos pacientes que ya habían tenido. Muy bien, doctor. Bueno, María parece que nos está preguntando, ¿qué tiempo tiene que dejar pasar para poder donar a una persona con tatuaje? A partir de un año. Muchas gracias. Y Luz María Hernández nos pregunta, ¿personal de salud que trabaja directamente con pacientes o dentista puede ser donador? Ya actualmente, sí, siempre y cuando, pues obviamente como
como paciente, como donador, tengamos esa conciencia de que no tuvimos algún riesgo potencial. O sea, antes había mucho estigma de que las personas que nos dedicamos al área de la salud, pues no podíamos donar. Sí, sí podemos donar. Ya actualmente también los métodos de diagnóstico para enfermedades infecciosas ya han acortado un poco más los periodos de ventana. Entonces, es más difícil que se nos vaya un paciente, es un poco más seguro que antes, claro, pero también ahí está nuestra labor de concientización y sobre todo ser muy honestos acerca de los riesgos que hemos tenido en nuestra vida, ¿sí? Muy bien, doctor, muchas gracias. Hemos estado, sobre todo la tecnología ha avanzado mucho en los últimos años. Ya sabemos que existe nanotecnología y en cuestiones médicas ha desarrollado mucho desde hace unos 10, 15 años para acá. Ya existen incluso órganos artificiales, doctor. ¿Usted sabe si actualmente, nos está preguntando Juan Manuel, si existe algún laboratorio, algún país que esté trabajando en el desarrollo de algún tipo de sangre artificial? ¿O es algo que solamente vaya a existir a lo mejor en un futuro muy distante? Pues se han hecho muchos protocolos desde hace 30 años para buscar algún tipo de sustituto. No se han encontrado. Sabemos que es un tejido rico en diferentes, tiene sus particularidades para el transporte de oxígeno, sobre todo los glóbulos rojos, y no hemos encontrado ningún mecanismo que se pueda identificar a la par con ningún tipo de hemocomponente. Sí, de hecho, en el paciente en estado de choque por hipovolemia, la principal indicación, pues, para ahora sí que restablecer el estado de hipoperfusión sigue siendo el hemodiderivado. Las soluciones, Exactamente. solamente generan ese periodo de tiempo, pero no hay nada como ahora sí directamente la donación. Por eso es tan importante, doctor, esta concientización en cada uno de nosotros, que seamos donadores altruistas, y en realidad ser muy específicos que la sangre que uno viene a donar al banco no se vende, en realidad es un proceso totalmente altruista. A veces hay un proceso de cambio, es decir, si ustedes tienen alguna necesidad de algún tipo sanguíneo en especial y el paciente es A positivo y ustedes tienen esa necesidad, pues hay ese intercambio, pero eso es algo que nos gustaría que platicáramos, doctor. ¿Cuáles son las especificaciones en este tipo de pacientes? Es decir, si mi paciente es A positivo, ¿tengo que venir a donar específicamente A positivo? ¿O cuáles son las recomendaciones que ustedes les pueden dar aquí a las personas que nos acompañan para que estén un poquito más informadas y al momento que requieran este apoyo, se motiven y vengan a donar, doctor? Sí, la idea de la intención de este tipo de pláticas prácticamente pues es hacer una labor, como usted dice, de concientizar a la gente. Si nosotros tuviéramos un stock totalmente adecuado, no tendríamos este tipo de problemáticas. Ujú. Que el paciente ya sufrió un accidente, tendríamos siempre la necesidad de poderles dar a estos pacientes el hemoderivado que necesitan, fuera el que sea. Sin embargo, como estamos atravesando por un periodo de donde tenemos prácticamente el refrigerador fuera de stock, entonces nos vemos en esta necesidad muchos bancos. Sin embargo, por la red de bancos, tanto con instituciones públicas como privadas, como otras privadas, hacemos una red de banco de sangre donde nos comunicamos y conseguimos la unidad que sea necesaria para el paciente. Cualquier urgencia transfusional, tengan la seguridad que hacemos todo lo posible por conseguírselo, aunque nos traigan donadores que no sean del mismo grupo, nosotros generamos este tipo de intercambio con los otros bancos de sangre. Muy bien, doctor, muchas gracias. También platicó un poco a lo largo de su presentación sobre el tratamiento del trasplante de células autólogas hematopoyéticas. Es un procedimiento que vale la pena que lo comentemos, doctor, sobre todo porque es uno de los procedimientos que afortunadamente en colaboración con Banco de Sangre de Proquimed y Médica Campestre se hace en la región. Es un procedimiento novedoso y que pues afortunadamente en el Bajío ya existe y lo estamos realizando en las instalaciones de Médica Campestre con el apoyo de todos ustedes. Lo hemos utilizado en pacientes con mieloma múltiple, con resultados muy exitosos, pero me gustaría que nos platicara un poquito de los beneficios y bondades de este tipo de procedimientos, doctor. Sí, el procedimiento de aféresis, pues prácticamente ahorita ha estado teniendo un boom, no solamente en patologías hematológicas, como usted ya mencionó, mieloma,
algún tipo de leucemia granulocítica. Son alternativas que tenemos en aquellos pacientes refractarios a tratamientos. En esclerosis múltiple es un hecho que les ha ido súper bien. Es obviamente una práctica multidisciplinaria, doctor, que tenemos que ver tanto el hematólogo, aquí en banco de sangre, como el neurólogo, porque es un conjunto, es un equipo que debemos de hacer y los pacientes, aquí en México inclusive hay un sitio en Puebla donde se transfunde la mayor parte de estos pacientes con enfermedades escleróticas, de esclerosis múltiple. Es raro en nuestra población, pero sin embargo sigue siendo una alternativa muy viable y costo-beneficio es muy benéfica para ellos. Entonces, tenemos que seguir explorando todos los campos que tenemos para poder eficientar este instrumento y darles a las personas alternativas a los tratamientos refractarios probablemente que lleguen a tener. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias, doctor. ¿Algo con el cual se quiera despedir del webinar del día de hoy? No, pues agradecerles, siempre es un placer estar aquí con ustedes. Ojalá que tengamos la oportunidad en algún otro momento, pues dar algún otro tema y sobre todo que nos apoyen. Estamos aquí libremente dispuestos para recibirlos y que su trato sea pues muy adecuado, muy benéfico y sobre todo que sepan que van a ayudar a una persona que probablemente podemos ser nosotros en algún futuro. Así es, doctor. ¿Y próximamente tienen planeado hacer alguna organización? Me refiero a organizar una semana, un día en especial, doctor, así como se hizo hace unos meses. Sí, en diciembre estamos por lanzar una campaña de donación. Esto con la intención de pues, otra vez reabastecer nuestro stock de hemoderivados, porque ya nos estamos quedando otra vez un poco con la falta de hemoderivados, a no ser que nos quieran apoyar todos y estar en la audiencia, bienvenidos, aquí los esperamos con los brazos abiertos para darles la atención. Además incluye el desayuno. ¿El banco de sangre es aquí en el hospital? El banco de sangre es aquí, enfrente del Hospital Médica Campestres, banco de sangre Proquimed. Doc, además decir que incluye el desayuno. Ah, claro, incluye el desayuno, claro. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por su tiempo, un tema muy interesante y pues ya escucharon al doctor, está abierta la invitación para que nos apoyen y abastecernos, sobre todo incrementar el stock, porque no solamente es para nuestro hospital, no solamente son para las necesidades de nosotros, sino es una red en conjunto prácticamente aquí en todo León, Guanajuato, donde se trabaja tanto la iniciativa pública como privada. Y pues bueno, es importante, y bien lo dice el doctor, en cualquier momento podemos ser nosotros los que necesitemos este apoyo. Y doctor, pues agradecerle su tiempo a nombre del Hospital Médica Campestre, le vamos a hacer llegar el presente reconocimiento por su participación en el día de hoy en este webinar, y pues como usted bien lo dice, esperamos contar con usted en futuras presentaciones. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes que cada 8 días nos acompañan a través de esta serie de webinars. Y pues bueno, recordarles que tenemos la revista Salud y Felicidad, vamos en el número 54 de la serie, donde podrán descargar así como otros temas de interés que hemos abordado a lo largo de los webinars. Este mes fue muy bueno, tuvimos la serie de webinars relacionados al cáncer de mama, entonces por ahí encontrarán alguna información muy valiosa. En el apartado de folletos podrán descargarlo y compartirlo a través de todas sus redes sociales. Y pues bueno, la próxima semana no nos toca como tal la temporada o la fecha del Día de Muertos, pero pues algo muy importante que queremos también platicar es el proceso del duelo y sus etapas. Y para ello, pues los invitamos la próxima semana, es jueves 4 de noviembre, en punto de las 6 de la tarde. El doctor Edmundo Hernández Malpica, el doctor es psiquiatra, nos apoyará a hablarnos un poco sobre el proceso del duelo y las etapas que se viven, ¿no? Sobre todo, pues teniendo tan de cerca una temporada difícil para algunos, festiva para otros, pero muy importante para todos los mexicanos. Muchas gracias, Pablo. Gracias, doctor. Gracias a todos. Hasta luego. Cuídense, que estén muy bien.